segunda de Pedro, el texto, yo voy a leer solamente un versículo, pero os voy a dejar el contexto, que el contexto está en Pedro 5, del 1 al 11, ¿no? Es Pablo que está hablando, es como si se dirigiera a dos grupos de personas. Dice, primero habla a los ancianos. Nosotros entendemos que está hablando a los ancianos de posición, pero yo me gustaría trasladarlo a como si estuviera hablando a dos generaciones, ¿no? Una generación a los ancianos, no solamente de posición, sino a los creyentes que ya llevan tiempo en el Señor, que están curtidos en el Evangelio, están experimentados en el Evangelio, que han vivido experiencias en el Evangelio, y luego también Pablo se dirige a los jóvenes y les da una serie de instrucciones. A los ancianos de posición les dice, bueno, cuidad de la grey de Dios, no sin enseñoreados de esa grey, sino siendo ejemplo, ¿no? Y a los jóvenes también le habla acerca de humillarse delante de Dios y tal y cual. Y entre medias, en 1 Pedro 5, versículo 7, hay un versículo que hemos enseñado mucho en la iglesia, pero que yo no sé hasta qué punto nosotros, que ya llevamos años en el Señor, lo ponemos en práctica. Y es este versículo que dice, echando, y yo he puesto entre paréntesis en la notita que tengo aquí, que es curioso, ¿no? Que aparece en gerundio. O sea, echando, o sea, es como un estilo de vida, una práctica, algo continuo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y la pregunta es, ¿he aprendido yo a echar mi ansiedad en el Señor? ¿Qué es echar mi ansiedad sobre Dios, no? Entonces, la respuesta, o una posible respuesta es yo echo mi ansiedad, o sea, las cosas que me preocupan, dice en otra versión, en la versión del lenguaje sencillo, vuestras preocupaciones, lo que en pocas palabras está diciendo Pedro es, vosotros tenéis que hacer esto. Se dirige a los ancianos y también se dirige a los jóvenes. Y todas las cosas que vengan que os preocupen, no os preocupéis, por así yo lo estoy parafraseando a mi estilo, dice, sino aprender a ponerlas en mí, porque yo tengo cuidado de vosotros, como si Dios estuviera hablando. Vosotros tenéis que hacer lo que yo os he pedido que hagáis. Y cuando venga y surja una situación, pues descansad en mí porque yo cuido de vosotros. Entonces la pregunta es si nosotros hemos aprendido a descansar en Dios en ese sentido, ¿no? Porque cuando todo va bien, gloria a Dios, alabanzas, adoración, todo, pero cuando viene un problema, y muchas veces nos enfrentamos a problemas fuertes, muy gordos, parece que nuestra fe se viene abajo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a echar nuestra ansiedad, y esto a mí me habla de oración íntima con Dios. O sea, de abrir mi corazón delante de Dios. O sea, habla con Dios, dile lo que te preocupa, dile cómo te sientes, dile cómo te encuentras, dile lo que te gustaría. Y algo que es fundamental, cuando echamos nuestra ansiedad sobre Dios, en Dios o en Cristo, es esperar de Él una respuesta. Esperar de Él una respuesta. Y esto es oración, esto es parte de la oración, ¿no? Es mi oración personal. Yo le digo a Dios cómo me encuentro y Él escucha y Él responde. Y esto es lo que hacemos cuando vamos, por ejemplo, yo no sé cuántos de vosotros habéis ido alguna vez al psicólogo, ¿no? Espero que ninguno. Yo tuve que ir en una ocasión y al psicólogo la única manera de poder ayudarte es si tú le dices la verdad, cómo te encuentras, cómo te sientes, ¿no? Hablándole la verdad. Entonces, lo que hacemos cuando vamos al médico, cuando tenemos síntomas, no nos encontramos bien, le decimos la verdad y el médico nos da la respuesta. Yo no le digo al médico cómo me encuentro y a la vez le digo lo que me tiene que recetar. Es él el que me va a decir lo que tengo que recetar, o sea, el remedio, lo que tengo que tomarme. Esto es echar mi ansiedad. Echo mi ansiedad en el psicólogo, echo mi ansiedad en el médico, pero también en la vida diaria, en las preocupaciones de la vida, tenemos que aprender a echar nuestra ansiedad en Dios y esperar de Él una respuesta. En la versión, como he dicho antes, del lenguaje sencillo es, así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Muchas veces pensamos que la respuesta a la oración depende de nosotros y no de Dios.
depende de la cantidad de oración que hagamos, depende de la intensidad, depende del griterío, depende incluso hasta de las palabrerías. Muchas veces oramos a Dios y le damos también a Dios las respuestas. O sea, le decimos lo que Él tiene que hacer. Y una de las cosas que es fundamental, y especialmente en la oración a nivel personal, es saber escuchar la voz de Dios, ¿no? Al fin y al cabo, a veces no somos, con esto no quiero que nadie se moleste, ¿no? Pero a veces no somos muy diferentes de los 450 sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo, ¿no? Cuando clamaban a Dios y hasta se hacían incisiones, ¿no? Se cortaban para que Dios respondiera. Muchas veces pensamos que depende de ese tipo de oración para que Dios conteste, ¿no? Pero Dios habla, Dios sigue siendo Dios, Dios no cambia, Dios sigue siendo un Dios de relación, un Dios que tiene cuidado de nosotros, a un Dios a quien le importamos de verdad. Dios te ama, me ama y le importas. La oración íntima lo que hace es que me comunica con Dios. La oración íntima me hace partícipe, o por así decirlo, por decirlo de otra manera, cómplice del plan de Dios. Y Dios me guía de acuerdo a su respuesta. Y en la Biblia está llena de ejemplos de personas que echaron su ansiedad en Dios, sobre Dios. Tenemos entre varios ejemplos, yo he escogido un par de ellos. Tenemos, por ejemplo, a Moisés, ¿no? O sea, cruzan el Mar Rojo, después de cruzar el Mar Rojo ven el ejército de Faraón ahí muerto, o sea, los que le perseguían habían sido aniquilados de forma milagrosa. Entonan un cántico de alabanza, ahí había una gran victoria, entonan un cántico de alabanza, hasta dice que Miriam la profetiza, sale con las mujeres, empiezan a danzar, grande es el Señor y todo esto, vale. Se van camino por el desierto, pasan 3 días y viene el primer problema, se quedan sin agua, encuentran un charco y ahí hay agua, lo que pasa es que las aguas eran amargas y ahí viene una situación en la que hay que echar la ansiedad, o sea, el pueblo empieza a murmurar contra Moisés y ¿qué hace Moisés? Moisés clama a Dios, no le dice a Dios lo que tiene que hacer, le cuenta a Dios cómo está la situación. Dios sabía cómo estaba la situación porque es omnisciente, pero Dios lo que hace le da una respuesta, le muestra un árbol. Y siempre que pasemos por momentos difíciles tenemos que esperar de Dios una respuesta, porque Dios nos va a mostrar un árbol, Dios nos va a mostrar una respuesta, ¿no? Tenemos ejemplos, por ejemplo, en Eliseo, ¿no? Cuando le dice que a uno que prepare una olla, un potaje, no sé qué, para los hijos de los profetas. Y prepara, había encontrado unos tubérculos, no sé qué, lo prepara y tal, resulta que estaban envenenados. Y al profeta, yo estoy convencido que Dios le da la respuesta y dice, echa harina y la comida se podía comer. Dios siempre tiene una respuesta y lo tenemos, el hacha que se hundió, ¿no? Y tal, y un montón de cosas a lo largo de la Biblia. O sea, Dios siempre tiene una respuesta. Así que cuando yo echo mi ansiedad sobre Él, o sea, yo tengo que esperar una respuesta de parte de Dios. Y para ir concluyendo, ¿no? Yo recuerdo el caso había un predicador que nos visitaba de vez en cuando de Gran Bretaña, hace muchos años, y él contaba experiencias que él había vivido. Y en una ocasión, viene una mujer, porque él tenía un ministerio de consejería muy bueno, ¿no? Era muy bueno en consejería, pero él buscaba siempre la dirección de Dios. Y viene una mujer y le dice, o sea, tengo mi hijo que siempre le sale sarpullido, no sabemos por qué, he ido a los médicos, no tiene solución, le han dicho que no saben por qué y tal, y él empieza a orar y le viene a la mente una palabra. La palabra era una palabra que está en la Biblia, que es Ariel, y le dice a la mujer, le dice, ¿qué detergente usas? Y ella le dice Ariel. Entonces le dice, cambia de detergente porque hay un componente en ese detergente que después de lavar la ropa, eso es lo que hace que tu hijo tenga ese sarpullido. Entonces ella cambió de detergente y automáticamente se le fue el problema al hijo. Una tontería, algo sencillo. Pero cuando buscamos a Dios, Dios siempre tiene una respuesta. Así que lo que yo quería compartiros en esta mañana a misioneros, a pastores, a los que llevamos años, los que estamos curtidos y los jóvenes, los que estamos empezando, es que tenemos que aprender a poner en manos de Dios las cosas que nos preocupan y esperar de Él dirección y esperar de Él una respuesta.
Y os digo por experiencia propia que Dios, cuando yo le descargo mi ansiedad, cuando yo le digo cómo me encuentro, no le digo lo que tiene que hacer, sencillamente le digo cómo me encuentro, pero yo tengo que estar con mis oídos bien abiertos y mi corazón bien abierto, porque de Dios vamos a tener siempre una respuesta. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros y porque nosotros somos importantes. Así que un mensaje sencillo que quería dejaros en esta mañana, y muchas gracias por escucharme y muchas gracias por estar ahí. Que Dios os bendiga. Gracias.